Una teología arrodillada e indignada. Un ensayo de Joaquín Perea. Presentación. Parece obvio que cuando se invita a presentar un libro titulado Una teología arrodillada e indignada a un anciano como yo, que ha dedicado la mayor parte de su vida a la reflexión teológica, dicha presentación se caracterice por ofrecer al público oyente aquellos elementos o aspectos del libro que cuadren con lo que el patrono de la teología católica llamaba la ciencia de la fe. Ahora bien, en este caso sucede algo singular que debo confesar de entrada para que se entienda mejor el hilo rojo que guía lo que expondré a continuación. Conforme iba penetrando en el torrente impetuoso de las páginas del libro, surgía en mi interior hasta hacerse insostenible un doble sentido de arrodillamiento e indignación, como reza el título, aunque con sentido distinto. Indignación ante mí mismo, arrodillamiento ante lo que habrían a mi mirada las reflexiones teológicas del libro que tengo el honor de presentar. Me explico brevemente. Hace muchos años, en el seminario de Derio, Bilbao, tuve la osadía de explicarle al autor del libro, por entonces un joven más inquieto que ahora, dos materias tituladas Introducción a la Teología y Teología Fundamental. Al leer hoy las páginas de este libro me avergüenzo y me indigno de aquella fechoría. ¿Cómo pude explicar lo que ha de ser la teología de forma tan racional y teórica, tan alejada del mundo real y que por otra parte era el mío propio, el de quien había nacido en un pueblo industrial y obrero, en un país aplastado por el capitalismo de los triunfadores de la guerra civil? ¿Cómo fue posible que las inquietudes pastorales y evangelizadoras que ciertamente teníamos entonces interpelaran tampoco a la reflexión sobre la fe cristiana, es decir, a la teología? Muchos de nosotros, en lo que llamábamos hacer teología, no teníamos en cuenta la realidad y la cuestión de la injusticia como punto de partida, ignorando, probablemente sin culpa, que no se puede pensar la fe sin escuchar la voz de Dios que está con los oprimidos y humillados. Es verdad que puede encontrarse alguna explicación de aquella situación de la teología. Probablemente nos sucedía. Lo digo sin ánimo de cómoda disculpa, sino como explicación histórica que al finalizar el Concilio Vaticano II nos encontramos con un enorme desafío: salir del agobiante universo neoescolástico, inflado de abstracción, ignorante de la historia real de la gente, para interpretar la propuesta salvífica del cristianismo y de la iglesia en diálogo con el pensamiento actual, traduciendo aquella a la cultura contemporánea. Ciertamente buscábamos reinterpretar la fe como realidad viva, mostrándola como significativa para el presente histórico,
pero aún no se había escuchado cómo de esa realidad emergía un desafío de primera magnitud para la fe en Dios, el grito insufrible de la injusticia en el mundo. Sí que afirmábamos que la fe cristiana no es un saber meramente teórico sobre Dios, sino que su núcleo es la historia de Jesús de Nazaret, que ofrece al mundo su salvación y que actúa en la historia presente. Pero tuvieron que pasar años para que el segundo posconcilio, algunos profetas de nuestros tiempos nos hicieran ver que desde el punto de vista bíblico no puede hablarse de salvación, ni del Dios de Jesús, ni del evangelio anunciado por la iglesia, sin que la matriz de ese pensamiento sea flagrante injusticia que padecen millones de hermanos nuestros. Tuvieron que pasar años, y aquí quiero aterrizar para que en 1981 naciera el Centre d'Estudis Christianisme y Justicia. No quisiera disculparme vanamente, pero creo sinceramente que sin aquellos años hubiera conocido los 182 folletos CIJ, los 68 cuadernos EIDES, los 241 papeles y más de una veintena de libros. La teología que yo te expliqué, querido Javier, hubiera sido muy distinta. Tú has recogido y trenzado el pensamiento de todo ese conjunto de teólogos profesionales y expertos en ciencias sociales que ha florecido en el Centre Ditado para mostrarnos cómo debe ser la reflexión sobre la fe en Dios de Jesús en este siglo XXI, cómo se ha de realizar en la justicia la praxis de los creyentes en Dios de ternura y misericordia para con los pobres, cómo se ha de configurar la comunidad de discípulos de aquel profeta ambulante de Galilea. Pues bien, desde la experiencia personal referida, voy a intentar subrayar en este breve rato lo que me parece más destacable de la aportación del CIJ y la reflexión teológica, y que es nada más y nada menos que el enfoque global que ha de tener tal reflexión. El eje fundamental del libro y su línea argumentativa se encuentran ya enunciados en el primer párrafo del mismo. El vínculo indisoluble entre la fe cristiana y la lucha por la justicia en nuestro mundo, pero no por razones morales, como si lo segundo fuera la consecuencia operativa de lo primero, sino por razones estrictamente teológicas. Con un trabajo minucioso y exhaustivo sobre la enorme producción de CIJ durante sus 30 años de vida, va desentrañado y sistematizando los análisis de las realidades generadoras de justicia, las denuncias de las mismas desde las realidades generadoras de injusticia, las denuncias de las mismas desde el compromiso y la propuesta de alternativas que permitan avanzar hacia un mundo más humano y más justo, y también, por usar una expresión del Papa Francisco, hacia una iglesia de los pobres y para los pobres.
¿Por qué razón la configuración del pensamiento teológico cristiano contemporáneo no puede hacerse al margen de los sufrimientos de esta época sin escuchar los gritos de los miserables injustamente tratados? Porque si un objetivo fundamental de la teología consiste en servir a la fe, y si el desafío primordial de esa fe en nuestro tiempo es la lucha contra la injusticia como exigencia de la reconciliación lograda por la cruz de Jesús, entonces es absolutamente claro que una dimensión constitutiva de la teología, más aún una de sus opciones focales, es la reflexión sobre cómo la lucha por la justicia debe nacer del anuncio del Evangelio y de la opción de fe en Jesús. O dicho de forma antitética, el quehacer teológico no es cristiano o queda radicalmente desfigurado si silencia la exigencia absoluta de la fe de luchar contra la injusticia, y ello sin que pierda un ápice de su carácter científico, ya que, según la definición de Santo Tomás, la teología es ciencia, ciencia fidei. La reflexión científica sobre Dios y la salvación que Él nos otorga debe realizarse necesariamente desde el lugar de la injusticia. Si no se hace así, no es teología, porque la teología es una reflexión sobre la experiencia de nuestra relación con el Dios revelado por Jesús. Tal Dios es un Dios que se enfrenta a la injusticia como realidad que no es un fenómeno natural, producto del azar y moralmente neutro, sino un hecho histórico fruto de la libertad y cargado de responsabilidades. ¿Cómo puede pensarse en el Dios revelado por Jesús cerrando los ojos a un mundo donde millones de los llamados seres humanos viven de manera infrahumana, mientras simultáneamente una minoría privilegiada se queda impasible ante el dolor de tantos seres injuriados y de espaldas a sus responsabilidades ante el exterminio? Los datos empíricos sobre la injusticia mundial son un desafío radical a la presencia liberadora de Dios entre nosotros. La mayor crítica de la voluntad salvífica universal, un mentiz a la misericordia de Dios que se hace carne de nuestra carne en el envío de su Hijo al mundo. Pues bien, ese desafío para la fe es el que ha aceptado el CIJ, ha plantado cara a la realidad de la injusticia mundial con sus múltiples rostros para estimular la fe en el reinar de Dios. El fruto del debate de CIJ por ese cuestionamiento radical del Dios misericordioso de la fe cristiana es lo que sintetiza nuestro libro. La cuestión decisiva en el desarrollo de esa reflexión teológica, la pieza fundamental para poder realizarla, es la experiencia de la realidad de la injusticia, su conocimiento desde dentro como por una especie de connaturalidad, y el momento central de tal experiencia consiste en descubrir y reconocer el rostro del crucificado en los maltratos, oprimidos y expoliados de nuestros días. La teología se convierte así de un pensar racional en un pensar compasivo que, partiendo de la percepción directa del horror de la desgracia de los más pobres, se enfrenta a la fría razón impasible de que justifica
con mil falacias el trágico destino de los desheredados. El teólogo tiene que saber compartir con el pueblo su vida entera y aprender a escuchar el lenguaje de los pequeños y de los pobres. La reflexión teológica necesita agudeza visual para participar de manera militante en las grandes causas humanas de la justicia y la solidaridad. Por tanto, la pregunta que debe hacerse la teología es si lo que hoy nos conmociona en nuestra reflexión, lo que nos hace sufrir en nuestros planteamientos evangelizadores, es la increencia, el relativismo, la indiferencia religiosa, o es la injusticia practicada contra los débiles. Esta última es la teología que indica el título de este libro. Arrodillada ante el dolor de los sufrientes e indignada por la apatía y la falta de sensibilidad frente a los sufrimientos abismales que tenemos ante nuestra mirada. Es una teología cuyo impulsor es la escucha del grito en que consiste la pregunta radical sobre Dios. ¿Dónde está presente el Dios bueno que parece habernos abandonado, que parece desinteresarse de nuestros sufrimientos, siendo inocentes como somos? Esta es la pregunta clave. No quién es Dios, sino dónde está Dios, porque su verdadera identidad se dilucida en relación con su presencia o ausencia en los lugares del sufrimiento injusto. Solo aclarando este interrogante podremos realizar la tarea de explicar razonablemente quién es Dios. Javier nos muestra en su libro cómo el CIJ durante 30 años ha elaborado con modestia, pero con tenacidad, una teología conmocionada por el dolor de los que yacen heridos en la cuneta de la historia, imbuida de solidaridad con los pobres, promotora de la lucha en favor de la justicia, y ello por dos razones: porque no somos inocentes de tal sufrimiento y porque no podemos llamarnos cristianos y pasar de largo ante aquel clamor como el sacerdote y el levita de la parábola del samaritano. Lo que ha buscado siempre el CIJ ha sido que el razonamiento teológico argumentativo en favor de la igualdad de los hijos de Dios sea una recuperación del mensaje igualitario del cristianismo primitivo y le devuelva el papel que cumplió en sus orígenes de ser la religión de los oprimidos. Desde ahí la teología del CIJ busca acompañar a los pobres en su lucha histórica de liberación, intentando la salvación de la historia presente como profecía anticipadora del futuro de plenitud del reino. Esa tarea pretende realizarse en el interior del camino del seguimiento de Jesús. Subrayo con fuerza que hacer teología no desde el Dios en sí, sino desde el camino del seguimiento constituye una renovación profunda de la teología que la libera del racionalismo teológico al que me refería y le ha hecho descubrir al Dios de la misericordia. Dicha tarea no corresponde solo a los teólogos de profesión. Es la comunidad cristiana la que ha de seguir las huellas del crucificado, postrándose ante él en la fe. En el interior de esa comunidad, a los teólogos
En el interior de esa comunidad, a los teólogos, si han de ser realmente cristianos, les corresponde la función de descubrir históricamente al crucificado en el sufrimiento de las víctimas de la injusticia y de la violencia, mostrar cómo el culto en espíritu y en verdad del que habla Jesús en Juan 4:23 es la lucha a favor de los crucificados, y como el anuncio evangelizador de Dios, del Dios de Jesús, consiste en reconocer la autoridad de las víctimas. Es evidente que la teología cambia radicalmente de contenido si se deja guiar por la mirada inerme de los excluidos y acompañar por el recuerdo de los condenados de la tierra. Con esos ojos ha pretendido el CIJ mirar la realidad durante más de 30 años, pues su propuesta teológica ha tenido a los pobres como referentes preferenciales, lo cual le ha permitido reconocer algo fundamental para la teología cristiana y para la propia fe. El rostro de los pobres es la revelación del rostro de Dios. Solo desde ellos puede el creyente articular un lenguaje, aunque sea balbuciente, sobre el Dios de la vida. La consecuencia es muy clara. La forma de reflexionar sobre el Dios Jesús lleva necesariamente a los creyentes a una forma de praxis social, de solidaridad universal, a un compromiso por cambiar el mundo. Afortunadamente, muchas personas de buena voluntad asumen en sus vidas ese compromiso y, a pesar de las pequeñas o grandes derrotas, continúan luchando contra la injusticia. Ellos nos dan testimonio de que es posible ser humano hasta el final. Nos recuerdan el poder de la debilidad de que nos habla San Pablo frente al escándalo de la indiferencia y el egoísmo colectivo que nos aplasta en el presente. ¿Cómo explica en concreto nuestro autor la forma de hacer teología del CIJ desde esa perspectiva y desde esa estructura nueva? Muy sencillamente, partiendo de la experiencia de fe de Jesús de Nazaret, el iniciador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2, que buscó a Dios a tientas para entregarse plenamente a su servicio. A través de sus experiencias humanas, vividas a la luz de la tradición de su pueblo, accedió a la experiencia de Dios, a quien tuvo la osadía de llamarle Padre y de quien quiso ser fiel instrumento en cuanto Dios del reino de justicia que irrumpía en la historia. Aquel judío de Nazaret, empapado en las imágenes bíblicas de Dios, supo discernirlas y depurarlas de tal manera que nos llevó a identificarle de forma única y característica. El rostro de Dios que nos transmite Jesús debido a en el Antiguo Testamento y metabolizando en sus propias vivencias, tiene unos rasgos característicos en los que incide de manera persistente la reflexión teológica del centro CIJ. Desarrollemos brevemente esta afirmación. La fe de Israel se fundamenta y se vincula desde su origen en la experiencia de un Dios liberador de la esclavitud, que quiere establecer una alianza de amor
con su pueblo. La toma de conciencia de la injusticia sufrida en la opresión de Egipto es el camino donde Moisés descubre la presencia actuante de Dios liberador. Afectado profundamente por el dolor que padecen sus hermanos, se identifica con su alienación y desde su solidaridad vive el encuentro con el Dios que desconocía. Yahvé se le revela, su voz se hace oír en el sufrimiento de los esclavos y el clamor se levantan como la injusticia. Hasta Dios llegan aquellos gritos y Él manifiesta su cercanía a los injustamente maltratados y revela su decisión de llevarles a la tierra de la libertad. El recuerdo de esta epopeya, actualizado en los avatares en cada generación, es el cantar de gesta del que nace la fe israelita. Por tanto, el Dios de la revelación no es un espectador impasible de la aventura humana, sino que es afectado por el dolor de los oprimidos, a quienes se responde con una misericordia que traduce en auxilio liberador. Más aún, es esencial a la Sagrada Escritura la imagen de un Dios que no solo es alcanzado por el clamor de los pobres y de los oprimidos, sino que convoca mediadores que transformen este mundo de justicia, sino que convoca mediadores que transformen este mundo de injusticia y hagan la tierra la realización de las promesas de Dios. En efecto, la salvación prometida, consistente en la paz y la justicia, es una iniciativa de Dios absolutamente gratuita, pero siendo todo ello un regalo de Dios, su instauración necesita imprescindiblemente la colaboración humana. Reconocer a Dios es su esfuerzo intelectual, sino existencial, que conduce a seguirle y entregarse plenamente a su servicio. Reconocer a Dios no es un esfuerzo intelectual, sino existencial, que conduce a seguirle y entregarse plenamente a su servicio. Quien dice creer en el Dios revelado ha de ponerse al servicio de su convocatoria en favor de la justicia en nuestro mundo. No habrá restablecimiento de la justicia entre los hombres si no trabajamos nosotros en defensa de los desdichados de la tierra. Con la elección de su pueblo, Dios busca un colaborador necesario para conseguir la justicia y la paz en la tierra. El pueblo debe comportarse como Dios se comportó con él, liberándole de la esclavitud, lo cual se traduce en practicar la justicia con los débiles, dado que los israelitas solo son administradores de la tierra, de las promesas y de los bienes de este mundo, tienen un destino universal. Nadie tiene derecho a apropiarse de ellos de forma exclusiva, perjudicando a otras personas en su derecho fundamental a vivir con dignidad. Por ello, cuando en el pueblo elegido no se practica la justicia, Dios rompe su alianza con él. A partir del siglo VIII antes de Cristo, la denuncia de los profetas del deseo ilimitado de poseer es a un tiempo el anuncio del Dios defensor de los pobres, solidario con ellos, apasionado por su vida. La entrega de los pudientes al ídolo del dinero produce víctimas humanas.
Por eso el Dios de Israel no puede aceptar semejante pacto con falsos dioses. La pasión de Israel han de ser los pobres y los débiles, los huérfanos y las viudas. La ira de Yahvé que los profetas anuncian se despliega contra el ídolo del dinero que configura la realidad del mundo. Sin embargo, a pesar de enseñanza tan rotunda, la realidad empírica seguía siendo la contraria. Los inocentes eran aplastados, malvados triunfaban humanamente. Ante esa realidad, el pensamiento bíblico del tiempo se mostraba incapaz de responder a lo que muchos siglos más tarde, en el siglo XVIII, con la obra de Leibniz, se llamará la cuestión de la teodicea. ¿Cómo es posible que el Dios bueno permita que los malvados triunfen en esta vida a costa de los débiles? En definitiva, se plantea el misterio del mal, no de forma teórica como lo hará la teología posterior, sino de una manera mucho más lacerante. La respuesta bíblica se abre paso poco a poco, aunque el Dios de la revelación es misterio inescrutable. Sin embargo, tenemos la certeza de que se ha entregado de tal modo a la humanidad que podemos y debemos confiar en su salvación frente a la terrible realidad del mal. Dios no quiere el sufrimiento y vendrá a rescatar y a liberar al que sufre injusticia. En medio de los gritos de protesta por la injusticia causada por los malvados, en medio del horror del sufrimiento de los inocentes, los autores de los últimos libros del Antiguo Testamento nos revelan un nuevo rasgo del rostro de Dios. Quienes sufren injusticia por la causa de Dios, quienes son sacrificados hasta la muerte, vivirán la experiencia del amor de un Dios fiel que resucita a las víctimas del mal, un Dios que puede más que la muerte. El clamor de las víctimas exige justicia ante Dios y Él se la concede bajo la forma de una vida en plenitud. Aquí se abre paso la promesa mesiánica para el futuro. El pueblo elegido cumplirá su misión de manifestar al mundo la justicia de Dios para con los pobres. Tal manifestación se verificará a través de su ungido, el Mesías. De este modo se prepara la revelación del Dios cristiano que culminará en Jesucristo. Llegamos así a la aparición de aquel Galileo de Nazaret, marginal respecto a los poseedores del poder y del dinero, que anunciaba la llegada del reinar de Dios, al cual vinculaba de forma inseparable con la lucha por la justicia. Nuestro autor nos recuerda cómo el ministerio profético de Jesús puso de manifiesto condición de creyente que conjugaba en la forma indisoluble su adhesión a Dios como Padre y la práctica de la justicia para con el pobre. La singular experiencia de encuentro con Dios que tuvo Jesús le llevó a vivir de acuerdo con la imagen divina ahí descubierta y a hacer suya la misión de anunciar la presencia de Él en la historia como amor incondicional para con los desvalidos. Tal experiencia de Dios tuvo sus raíces en la experiencia humana de la injusticia y guió la vocación mesiánica que cambió su vida.
La compasión para con los pobres le inició en la contemplación del Dios del reino. La conmoción producida en él por su solidaridad con los abatidos y humillados a cuyo socorro acudió, se convirtió en fuente de experiencia religiosa que le permitió conocer en los lugares de dolor la presencia de Dios en la historia. Su compasión ante el sufrimiento, rasgo indiscutible de su personalidad, que le lleva a apropiarse del dolor de los afligidos, no se limita a ser una reacción emocional, sino que se traduce en la actuación crítica del presente y creadora de nuevas condiciones materiales para los malheridos de la historia. El anuncio profético para el futuro que alentaba las viejas esperanzas del pueblo se hacía presente en la llegada del reino de Dios. Jesús comunicaba su experiencia en la actuación liberadora de Dios, cuyos destinatarios eran las víctimas de aquel sistema injusto, anunciando a los pobres esta nueva noticia. Dios inaugura un tiempo de misericordia frente a la historia de la impotencia. Se trata de una magnífica noticia para los pobres y los pecadores, pero muy mala para quienes detentan el poder. La consecuencia de ello es la acusación de blasfemo que le imputaron los poderosos. Siguiendo la tradición profética, recordaba que la vida en un entorno de tanta pobreza exigía a la comunidad israelita el compromiso para aliviarla. A sus discípulos y seguidores les propuso recorrer ese mismo camino de experiencia humana en solidaridad con los pobres como el único camino para el encuentro con el señorío de Dios, portador de un sentido nuevo de fraternidad para los excluidos. No hay otra forma de quebrantar definitivamente la historia de la injusticia y de la explotación de las personas. La exigencia de justicia es una necesidad imperiosa del reinado de Dios. Si no la satisfacemos, no habrá fraternidad universal y será cuestionada la paternidad universal de Dios. El desarrollo de las anteriores ideas al hilo de la teología elaborada en el CIJ lleva al autor a sacar una exigente conclusión para nosotros hoy. Si queremos superar la fe meramente sociológica, vivir la experiencia cristiana de Dios en este presente postcristiano y arraigar la fe en lo profundo de nuestra persona, hay que buscar a Dios donde Él quiere ser encontrado, entre los pobres, los débiles de este mundo. La vía de acceso a Dios no es la entrada en lo sagrado, sino la relación con el hermano desfavorecido a cuyo servicio hemos de ponernos hasta el sacrificio de uno mismo. La fe en Dios de Jesús consiste en la opción de un Dios presente en la historia, que ha tomado partido a favor del hombre y especialmente del pobre, lo que implica una consecuencia comprometerse como sujeto responsable en la construcción de un mundo más justo. Jesús anuncia la presencia de aquella utopía anhelada en medio del sufrimiento de la historia. El reino de Dios ya actúa y, por tanto, la justicia, con todo lo que ella conlleva, está ya a punto. Todo iba a cambiar, pues Dios estaba instaurando en el mundo un nuevo orden de cosas.
por medio de Jesús lo estaba realizando ya, aunque todavía no se había llegado a la plenitud del ideal. Al llegar a este punto, nuestro autor analiza ampliamente el concepto central de la experiencia de Jesús. Es también un concepto clave en la teología desarrollada en CIJ. Para nombrar al Dios del reino, Jesús utilizó la palabra Abba, que en su arameo materno era un apelativo familiar cariñoso. Este término era el más adecuado para transmitir su propia experiencia de que la entrada de Dios en la historia tenía como objetivo constituir un hogar filial y fraternal frente a la desigualdad y la injusticia vigentes. Dios se ha hecho cercano y familiar, especialmente para con los desamparados y marginados. Todo ser humano puede confiar plenamente en Él. Jesús, comportándose como buen hijo que imita a todo su Padre, Jesús, comportándose como buen hijo que imita en todo a su Padre, acogió como su familia a los desheredados. Su conducta desvela la amorosa paternidad de Dios que él ha experimentado. Él es revelador de Dios. Él es revelador de Dios no porque nos haya enseñado una doctrina inigualable, sino porque en su praxis Dios se hace ver como quiere ser comprendido y amado a través de su entrega por los últimos. El Padre actúa para bien de la humanidad contra el poder diabólico de lo inhumano. Precisamente las obras de Jesús son la expresión de un combate contra los poderes deshumanizadores y signo de su victoria sobre ellos. Con su conducta provocativa para con los marginados, Jesús radicaliza la tradición profética que vinculaba la justicia de Yahvé al destino de los pobres. Estos son precisamente los beneficiarios del reinar de Dios y no solo el futuro. Ya ahora experimentan el consuelo de que no depende de su seguridad económica. El reino de Dios es su propiedad. Su anuncio les confiere nueva dignidad sustentada en la cercanía de Dios a sus vidas. Ahora son ya sujetos de la dignidad de Dios. Dios está de su parte. El futuro de Dios les pertenece. De ahí que los pobres sean la revelación de Dios. Ellos son, según Jesús, el lugar más adecuado para el encuentro y la contemplación del rostro del Padre. La teología característica del taller de CIJ no es la que en su reflexión parte de la trascendencia, la santidad ontológica, la inasequibilidad de Dios, sino de su misericordia sin límites, su fidelidad amorosa. Y este punto me parece importantísimo. El itinerario de esa teología parte del encuentro con Dios en los pobres para desde allí recobrar la clave de la trascendencia divina. El Padre de Jesús llega a una historia en la que tienen poder las fuerzas del mal y de la muerte. Estalla en conflicto entre el reino de Dios y el reino del mal. Jesús advierte con toda gravedad que el dinero es un ídolo implacable, destructor de lo humano, que se enfrenta al Padre del reino. Entre ambos
se da una antinomia irreconciliable porque los bienes materiales deshumanizan a quien los posee a tiempo que infrahumanizan a quienes no participan en aquella abundancia. La experiencia en su cercanía a quienes sufren la injusticia ha hecho descubrir a Jesús que la riqueza es siempre el resultado de una posesión excluyente de la abundancia de algunos. La seducción de la riqueza posee una dinámica idolátrica que impide escuchar la llamada del reino. Y aquí llega el último paso que hay que dar en este proceso de reflexión teológica: la propuesta de justicia del profeta nazareno, acompañada de una actuación a favor de los pobres que irradiaba la fuerza interior extraordinaria, provocó el conflicto con la institución religiosa y sus autoridades. Era el choque de dos imágenes de Dios. La de Jesús chocaba frontalmente con la del injusto sistema teocrático mantenido por la casta sacerdotal. En la cruz se descubre cuán grave es la injusticia del mundo. Ese pecado tiene poder para arrancar violentamente a Jesús de las manos de Dios, negándole el ejercicio de su paternidad, alcanzándole con el sufrimiento. Dios se retira en aquella hora. Sin embargo, precisamente allí y entonces se manifiesta otro rostro de Dios, el del Padre de la misericordia, que padece con su Hijo el abandono y la muerte, mostrándole así su infinito amor. El desenlace del drama fue inesperado. La respuesta del Dios del reino a la muerte en cruz fue la victoria de Jesús sobre la muerte. Con ella se manifiesta que el Padre se revela contra la injusticia y contra sus causas. De la cruz surge el resucitado, cuyo espíritu renueva la creación, haciendo perceptible en la historia del Dios que es misericordia. Con ello nos asegura que otro mundo más fraterno es posible porque Él está reconciliando al mundo en Jesús. Nuestro autor recoge aquí uno de los varios títulos cristológicos neotestamentarios al que propone como englobante de los demás y recapitulador de lo que quiere expresar el subtítulo del libro: una fe al servicio de la justicia. Es el título que da San Pablo a Jesús en 1 Corintios 6:33. Cristo, justicia de Dios. No voy a detenerme en explicar las densas páginas en las que Javier desarrolla este tema, solo las asumo con el objeto de suscitar vuestro interés en la lectura. La expectativa mesiánica de todo el Antiguo Testamento es que Yahvé realice el derecho y la justicia por medio de su Mesías. Pues bien, ya las primeras proclamaciones de la resurrección de Jesús que hicieron sus discípulos expresan de forma rotunda que el resucitado es el cumplimiento de aquella expectativa y por tanto la revelación histórica de la justicia de Dios. Es una justicia nueva, plenamente humana y plenamente divina. Queda transformada desde sus raíces la justicia interhumana hasta el punto de que toda persona, cualquiera que sea su condición,
tiene la dignidad de un hijo de Dios y tiene derecho a una justicia que solo Dios puede suscitar. Aquí se fundamenta y realiza el valor absoluto de la dignidad humana. Por ello, la religiosidad verdadera está vinculada al establecimiento de la justicia de Dios y se manifiesta en el servicio a la fraternidad universal como despliegue histórico de la filiación divina. De aquí brota el criterio fundamental que es el eje de este libro. La lucha por la justicia constituye una exigencia absoluta de la fe. Forma parte de la reconciliación entre los hombres exigida por la reconciliación de ellos mismos con Dios. Tras su victoria sobre la justicia en la resurrección, Jesús sigue actuando en nosotros y a través nuestro en esta historia en la que la mayor parte de la humanidad vive injustamente crucificada. La fe nos hace seguir creativamente las huellas de la justicia de Dios en nuestro Nazaret, alentados por el Espíritu que nos ayuda en la tarea de hacer nacer la nueva creación de la justicia, la fraternidad y la paz. El viejo poder del pecado y del mal sigue actuando a lo largo del tiempo. El crucificado, resucitado, sigue sufriendo con los que sufren la injusticia. Esta situación durará hasta que toda la humanidad haya alcanzado su plenitud, porque al final Dios será vencedor de los poderes de este mundo que derrotaron a Jesús e instaurará la reconciliación definitiva. Termino con la recapitulación y dos preguntas. La teología de CIJ ha dedicado su pensar a dar razón de la cuestión que tiene hoy planteada la fe de la Iglesia. La alianza entre Dios y los pobres que constituye el punto nuclear del anuncio y de la praxis de Jesús de Nazaret, rostro humano de Dios. Es desde la reflexión teológica acerca de Dios, de Jesús y de Jesús de Dios el Padre. Es desde la reflexión teológica acerca del Dios de Jesús y del Jesús de Dios el Padre que he resumido muy brevemente desde donde Javier nos introduce en dos inmensos territorios en los que la teología de CIJ y la suya propia tienen una incidencia práctica y de actuación limitada. La Iglesia como signo eficaz de la fraternidad universal y nuestra condición de cristianos verdaderos creyentes al servicio de la justicia. Ambos espacios nos afectan directamente, dan en la diana de nuestra presencia en el mundo como seguidores de Jesús. Os invito cordialmente a que entréis en esas páginas dispuestos a sintonizar con su reflexión o dejaros interpelar por ella, a cambiar vuestro dispositivo espiritual para sintonizar con el proyecto de Jesús. Comprobaréis lo equivocado que estaba el gran escritor argentino Jorge Luis Borges cuando dijo aquella ocurrencia tan aplaudida por algunos de que la teología es una rama de la literatura fantástica. Nada de fantástica. Esta teología arrodillada e indignada brota de la realidad pura y dura, la realidad
de este mundo edificado sobre los ídolos del dinero, del poder, de la violencia, que logra que los pobres sean cada vez más pobres en provecho de los ricos, que son cada vez más ricos. Es una teología que tiene su punto de mira en Cristo, justicia de Dios. Es una teología que tiene su punto de mira en Cristo, justicia de Dios, que quiere instaurar en nuestra historia el reino de la justicia y la paz, que nos convoca a sus discípulos y seguidores a poner a su servicio nuestras personas y nuestras vidas. Hasta aquí la recapitulación. Añado dos preguntas que pueden sumarse a otras que sin duda plantearán los amigos aquí presentes. No puedo silenciar una grave cuestión que después de la lectura del libro sigue golpeando mi conciencia. Es una cuestión que por una cara recoge el eco de la acusación marxista a la religión y por otra cara engancha con la reflexión que ya hace tiempo planteó J. B. Metz. Me pregunto si esta teología también entramada no nos conduce en definitiva al mismo punto de llegada, que es los millones de seres humanos que han sufrido, sufren y sufrirán la injusticia, no reciben otro consuelo que un utópico más allá, o dicho de otra forma, ¿qué sentido tienen tantos millones de víctimas de un sistema opresor permanente? ¿Cuál es su recompensa intrahistórica, si la hay? La segunda cuestión es la siguiente. Sin duda alguna, los planteamientos de esta teología indignada remueven las raíces de la cristología, la soteriología y el tratado de Dios que se han explicado en las facultades de teología. No sé si las reflexiones de nuestro autor y sus enfoques de fondo están siendo incorporados de alguna manera en estos tratados o quedan como batallas teorizantes. Me gustaría conocerlo, porque creo que si la respuesta fuera positiva, el resultado a largo plazo sería verdaderamente magnífico para la maduración de la fe del pueblo cristiano y para el avance de la justicia en el mundo. Fin de este ensayo.